Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo del siglo XVI, célebre por sus enigmáticas profecías. Sus predicciones han fascinado a generaciones y continúan siendo objeto de estudio y debate. A lo largo de los siglos, se han interpretado como visiones del futuro que abarcan desde catástrofes naturales hasta eventos políticos significativos. Nostradamus empleó un enfoque único para formular sus profecías. Se dice que utilizaba una combinación de astrología, observaciones de eventos contemporáneos y su propia intuición. Sus cuartetos están compuestos en una mezcla de idiomas y simbolismos, lo que ha llevado a que cada generación encuentre significados que reflejan sus propios temores y esperanzas. A pesar de la incertidumbre que rodea sus profecías, la figura de Nostradamus sigue siendo relevante hoy en día. Su capacidad para captar el miedo humano al futuro resuena en tiempos de incertidumbre. Las redes sociales y la cultura popular han revitalizado su imagen, convirtiéndolo en un ícono de la predicción y el misterio. Su legión de seguidores analiza cada capítulo de su célebre libro en busca de lo que deparará el futuro. Ahora que llega el final de año, ya se conocen algunos de los vaticinios del médico y astrólogo francés para 2025. Todas las profecías de Nostradamus para 2025 dibujan un futuro aterrador y catastrófico, con guerras a nivel mundial, hambrunas, crisis económicas, desastres naturales y graves consecuencias del cambio climático extremo. Una de las profecías más relevantes es que habrá un conflicto bélico a nivel mundial provocado por las tensiones en Ucrania o la escalada de tensión entre China y Taiwán, y que afectaría principalmente a las tres grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia. Siguen los estudios y se dice que habrá una nueva crisis económica a nivel mundial que provocaría el desmoronamiento del sistema financiero. A raíz de este suceso, Europa caería en recesión y los países más afectados serían España, Italia y Grecia, donde se producirá un colapso de la economía. En América, la hiperinflación volvería a hacer estragos en Argentina y el dólar estadounidense se tambalearía, provocando un aumento masivo del desempleo, de las manifestaciones y de los disturbios y caos en las principales ciudades del mundo. Otra predicción aborda los cambios climáticos. Nostradamus prevé que durante 2025 el planeta se verá azotado por fenómenos extremos. Grecia, Turquía y España sufrirán intensas olas de calor insoportables. Brasil y Argentina quedarían áridos, mientras que California, Estados Unidos, sufrirá una intensa ola de incendios sin control. En Asia, estos fenómenos climáticos harán que Bangladesh desaparezca bajo las aguas del mar. Además de las olas de calor extremo, la profecía menciona otras catástrofes naturales. Japón sufrirá un terremoto de alta intensidad, seguido de un tsunami. En Italia, el Vesubio despertaría y obligaría a la evacuación de Nápoles, mientras que en Indonesia, la erupción del Krakatoa desataría un infierno de fuego y agua. Otra inquietante predicción de Nostradamus señala que el mundo arderá bajo los incendios de las desigualdades sociales, y ciudades como París, Chicago o Los Ángeles se convertirán en campos de batalla. En Brasil, Nostradamus predijo la aparición de un hombre con gran carisma, surgido de las favelas, que desafiará al sistema y prometerá justicia contra las élites. Su popularidad crecerá notablemente, hasta el punto de dividir al país entre quienes lo ven como un salvador y quienes temen sus promesas radicales. Nostradamus aventuró que Estados Unidos quedará al borde de la desintegración, con estados como Texas y California que se levantarán contra Washington para lograr la secesión. Para 2025, también se habla de un nuevo descubrimiento en el espacio. La NASA podría anunciar la presencia de vida microbiana en Marte, lo que desencadenaría una carrera para colonizar el planeta rojo. Otra de las predicciones recurrentes es la de la hambruna. África, India, Pakistán y América Central se verán afectados por una gran crisis alimentaria que no podrá ser subsanada con ayuda internacional. Además, las catastróficas predicciones incluyen el pánico mundial ante una nueva pandemia. Una variante de la gripe aviar se extendería por Asia, afectando a China, Vietnam y Tailandia, activando las alarmas globales y representando una nueva prueba para los gobiernos.
A pesar de todas las catastróficas predicciones anteriores, Nostradamus prevé que después de la oscuridad llegará un periodo de luz. Un renacimiento espiritual nacerá en la India y se extenderá por el mundo, bajo la premisa de que lo importante es lograr la paz interior.